todos los que nos acompañan en este estudio de formación de facilitadores del Evangelio Redivivo, nuestro saludo fraterno y nuestro deseo de que vamos sacar el mejor provecho posible de esa oportunidad de intercambio de ideas en torno a esta propuesta de profundizar el conocimiento en el Evangelio de Jesús. Hoy vamos a empezar. No hay ánimo de agotar este asunto que es amplísimo, ni siquiera en varias reuniones lo podríamos, pero estaremos siempre en proceso de formación para mejor compartir con nuestros semejantes el conocimiento de esta propuesta de renovación del Evangelio adentro de nuestros corazones. Reuniones para tratar el asunto. Hoy vamos a iniciar con esta propuesta del entendimiento de los principios, de los objetivos, de los fundamentos de esta propuesta del Evangelio Redivivo. Alcione, en el libro Renuncia, dejó, y Emmanuel registró, ¿no?, sus palabras, dejó muy claro que el mensaje del Cristo necesita ser conocido, meditado, sentido y vivido. Esta es la esencia de aquello que estamos buscando en este encuentro. Nos gustaría que a cualquier momento que queráis manifestaros, que por favor pidáis la palabra en el área de texto y que podáis dar vuestro aporte. Si queréis escribir alguna cosa también, con mucho gusto estaremos atentos para atender la duda que se presente o comentar aquello que pongáis ahí para que los demás también puedan compartir. Entonces, la propuesta del Evangelio Redivivo es justamente esta: conocer mejor el mensaje de Cristo, meditarlo con profundidad, sentirlo en el ámago de nuestra alma y vivir, o sea, cambiar nuestra vida, transformar nuestra vida conforme esta propuesta que nos vino a presentar el Cristo. Es un desafío muy grande que justamente está llamando de Evangelio Redivivo en función de aquello que encontramos en los mensajes muy objetivos y claros en diversos momentos de Emmanuel, por ejemplo, en que nos dice que nosotros hemos perdido el rumbo a lo largo de los tiempos, y si hubiéramos efectivamente entendido la propuesta del Evangelio, nosotros no estaríamos aún con tantas dificultades en las relaciones entre las personas y entre los pueblos. León Denis nos deja muy claro, ¿no?, que el Evangelio de Jesús necesita efectivamente ser entendido para una mejor vivencia. Es que nos hemos alejado de la propuesta que él nos vino a presentar. Entonces, ¿qué es el Evangelio Redivivo? Es un programa de estudio continuado de la Federación Espírita Brasileña. Es un equipo que lo desarrolló, lo hizo pasar por una especie de piloto, ¿no?, de varias instituciones, utilizando el material inicial, dando su contribución por evaluaciones para que el material pudiera ser perfeccionado, y finalmente se van conformando los cuadernos con las propuestas de estudio. Y entonces este programa tiene como principio al propio Cristo, como guía y modelo de la humanidad terrestre, conforme nosotros encontramos en la cuestión 625 del libro de los Espíritus. Jesús como modelo y guía para la humanidad, o como guía y modelo para la humanidad. Los principios que orientan esta propuesta del Evangelio Redivivo
estão expressados em la própria proposta de trabalho e que nos informa que será utilizado um método de análise de versículo a versículo, e isso em sua generalidade, não, como não aislar-lo del conjunto, não é simplesmente é entenderlo em sua essência, o versículo, e aquilo que contém o versículo, pero também mantendo uma visão do conjunto, não, do contexto em donde ele está inserido, para entendê-lo em profundidade. Emmanuel disse que o evangelho não é de interpretação particularista, ou seja, cada um de nós lo pode estudar, e interpretar e entender. E hemos já observado em nós mesmos, não? E hemos já tenido depoimentos e manifestações de muitas pessoas conhecidas, nossos amigos, e que afirmam que hoje, em este momento de sua vida, quando leem o Evangelho, têm uma visão distinta de lo que han tenido antes, porque a medida em que se profundiza o conhecimento, principalmente este conhecimento do Evangelho é meditado por la pessoa em seu diário vivir, não em momentos formais simplesmente, porque a medida que vamos estudando, o Evangelho vai passando a ser parte de nossas cogitações, de nossos pensamentos, não? E isso vai ocorrendo de maneira muito natural, muito espontânea. Então, passamos a meditar-lo em comparação com as situações da vida, relacionando as enseñanças com aquilo que nós encontramos na própria sociedade, na relação com nossos semelhantes, não? E nesta, isto nos vai haciendo meditar e profundizar na meditação das enseñanças. E vamos observando que, à medida em que vamos entendendo melhor com o razonamento, também vamos trabalhando nossos sentimentos, porque a proposta de Cristo vai, em essência, ao sentimento da criatura. E então vemos como nosso sentimento também vai cambiando, o desejo de superação se vai firmando cada vez mais, não? E además disso, nos vai nascendo adentro uma convicção de que somos capacitados para mais de lo que já hemos hasta ahora construído. E este sentimento se vai fortalecendo de tal maneira, não, que tem reflejos em estas mesmas relações com nossos semelhantes, não? Os enganos cometidos antes, em las oportunidades seguintes, vamos observando e encontrando maneiras, meios, encaminhamentos distintos de lo que veíamos antes, não? E já vamos limpiando nosso coração. Temos necessidade de limpar os sentimentos com base en este entendimiento del Evangelio, ¿no? Y entonces, para este estudio, se va a utilizar este método de análisis sin descuidar jamás la finalidad principal del estudio, que está girada para la mejoría moral del ser humano. Sin esta mejoría moral, el Evangelio pierde su esencia. No sé si conseguís alcançar, não? Que é o que pretende efetivamente o Evangelho revivido. Já não mais a interpretação ortodoxa, já não mais o entendimento simplesmente intelectual do mensagem de Cristo, não simplesmente a interpretação conforme o ponto de vista de uma religião ou de outra, sino a liberdade da criatura de entender, não por el esforço del estudio personal ou em grupo, não importa, pero de entender conforme sua condição, de meditar para profundizar este entendimento, trabalhando o próprio sentimento, para que então sua vida, sua vivência diária cambie e promueva então o indivíduo em si mesmo, sem exigência nenhuma da religião ou de outras pessoas, sino uma exigência que nasce de sua própria consciência,
de hacerse mejor, de trabajar su perfeccionamiento moral, de sentirse efectivamente útil dentro de los propósitos de la creación divina. ¿Todo bien esto para todos? ¿Estáis acompañando bien? Me gustaría ver alguna manifestación, por favor. Ok, muy bien. No sé si perciben, ¿no? Hay que tener mucho equilibrio, pero cuando nosotros vamos descubriendo la esencia del Evangelio, se nos va desarrollando una verdadera, como yo diría, un respeto profundo, un respeto profundísimo, ¿no? Por la propuesta, pero un respeto que nos involucra, que nos invita, que de alguna manera nos hace actuar dentro de esto. No solo aquel respeto, vamos a decir, religioso en el sentido de cumplimiento de lo que pensamos o que otros nos han dicho que es. No, es más profundo que eso, ¿no? Es algo transformador simplemente. Esta es la invitación que estamos recibiendo nosotros de trabajar para auxiliar a nuestros semejantes, desarrollar este valor de tener condiciones de mirarse en el espejo y de aceptarse y de saber que somos capacitados para más de lo que hemos hecho hasta ahora. Y de que además de ser capacitados para superarnos, somos capacitados para auxiliar otros a superarse también. Y ya vamos con el tiempo dejando de tener vergüenza de nosotros mismos, de lo que hemos hecho, de lo que nos ha ocurrido, porque nuestro propósito es hacer bien, es acertar, es corregir lo que vemos que no está bien, ¿no? Y entonces la criatura desarrolla aquello que Jesús ha dicho como siendo la fe, que es esta sintonía perfecta con los propósitos de la creación divina, en que nosotros nos integramos dentro del proceso, no solo trabajando el propio perfeccionamiento, pero con la propia vivencia, cooperando en la obra del Padre para la mejoría del universo. Es amplio, no se realiza de un día para el otro, es obra del esfuerzo, del tiempo, de la dedicación, de la concienciación y efectivamente de pasar a hacer aquello que sabemos que es necesario hacer. Bueno, entonces unas justificativas de por qué del Evangelio revivido, solo para nuestra meditación, para nuestro conocimiento. La doctrina espírita es el Evangelio revivido. Bien, lógico que muchos hermanos nuestros en humanidad no concuerdan con eso. Mismo algunos espiritistas que clasificaremos naturalmente sin ánimo de perjuicio para ellos ni nada, de imperfectos, es aquella clasificación de los espíritas imperfectos dada por el propio Allan Kardec, ¿no? Quieren tener un espiritismo sin el Cristo, sin Jesús, sin su evangelio. La doctrina espírita en sí es la revivescencia del evangelio. ¿Cómo es que puede haber un espiritismo sin Cristo, sin evangelio de Jesús? Entonces es una contradicción en la propia esencia de la propuesta, ¿no? De esta manera, nosotros que trabajaremos, que estamos trabajando con esta propuesta del evangelio redivivo, tenemos la convicción de que la doctrina espírita es el evangelio redivivo, el evangelio de Jesús, que viene de ser presentado en su pureza primitiva, sin la ganga que nosotros hemos agregado nosotros mismos a lo largo de las experiencias en el pasado. ¿Está bien? Es tener la libertad de la interpretación, que es sagrada, pero sin ánimo de querer que todos piensen como pensamos, que la interpretación que damos es la que vale, y que el otro no tiene el derecho de interpretar también, de entender, conforme su condición evolutiva, conforme sus esfuerzos. ¿Está bien? Entonces, en las justificativas está el esfuerzo para liberarnos de las interpretaciones personales, institucionales, teológicas o atávicas del Evangelio, condiciones que han retardado mucho nuestra marcha ascensional, nuestra marcha evolutiva.
¿Está bien? Libértate de ti mismo, es la propuesta. Hombre, conócete a ti mismo. Al conocernos, nos liberamos de la personalidad. Nos liberamos de los intereses transitorios para tener las vistas puestas en un horizonte mucho más profundo y más amplio. Entonces, el momento actual, aunque está marcado por significativos desafíos, se revela como el más propicio para este momento de concienciación en relación a la propuesta que Cristo nos vino a presentar. Estamos iniciando la era de la regeneración. Somos participantes de este momento. Es un momento sagrado, es un momento de muchos desafíos, pero es una oportunidad magnífica que tenemos nosotros de ahora caminar conforme el compromiso que hemos asumido más de una vez y que no hemos sabido honrar. Pero ahora ya no hay razones para fallos, porque nosotros ya hemos entendido que no tenemos que hacer conforme dice fulano o mengano, conforme dice la religión, conforme dice el precepto, el dogma religioso. No tenemos que hacer conforme nada de esto. Lo que tenemos que hacer es conforme nuestra conciencia, iluminada por la enseñanza que Jesús nos vino a traer y que nosotros vamos a encontrar en el registro que se quedó, que aunque nosotros hayamos hecho nuestras interveniencias y otros también lo hicieron, como León Denis comenta, el propio Emmanuel también lo comenta, la pureza primitiva está preservada si nosotros no nos prendemos a la letra del Evangelio. ¿Está bien? Hay que sacar el espíritu de la letra. Esta es entonces la propuesta. Y este es el momento en que la humanidad como un todo está más madura para eso. Tanto es así, viva que es este estudio de Emmanuel, magnífico, ¿no? Cuando presentado en inglés para una comisión de cristianos en Estados Unidos que reciben obras de todo el mundo, le han dado un premio relacionado por su contribución, quiero decir, para la interpretación y el entendimiento del Evangelio de Jesús. Así que ya hay un reconocimiento de que por extensión, naturalmente estamos poniendo esta obra de Emmanuel y esta obra espírita, porque Emmanuel presenta la esencia del espiritismo, ¿no? En sus interpretaciones, es conforme el espiritismo que va interpretando el Evangelio. Ahí nosotros tenemos, en esencia, el espiritismo dándonos la condición de entender efectivamente en profundidad qué es lo que quiso el Cristo traernos cuando aquí estuvo entre nosotros, con sus palabras y principalmente con sus ejemplos. Bien. ¿Cuáles serían los objetivos de esta propuesta del Evangelio? Estudiar el Evangelio de Jesús y los demás libros del Nuevo Testamento a la luz de la doctrina espírita. Esta es la propuesta. Reconociendo que la doctrina espírita es la reviviscencia del Evangelio. El 2, aprender a interpretar el Evangelio en su sentido espiritual, no literal, extrayendo el espíritu de la letra, contextualizando las enseñanzas de Cristo en el día a día de la existencia. No es algo de religión para el sábado, para el domingo. Es algo para vivir todos los días, todas las horas, todos los minutos, todos los segundos. Y no por eso ser fanático, sino ser consciente de nuestro papel, de nuestra responsabilidad, de que somos hijos del mismo Padre, que somos hermanos unos de otros. En función de eso, nuestra vida tiene un propósito, un objetivo muy claro, y que nosotros debemos de caminar en función de este objetivo. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver aquí que hay más objetivos. El tercero sería mantener el principio
en los ejemplos de Jesús y en las enseñanzas de su mensaje evangélico para aprender a ejemplificarlo. Así que el propósito fundamental no es sobre conforme nuestra imaginación o lo que creemos que sea o lo que nosotros pensamos que podría ser, no es nada de eso. Es efectivamente conocer, meditar aquello que Jesús ha hecho, ha dicho, trabajar el campo intelectual nuestro para ampliar nuestra capacidad de entendimiento y a trabajar nuestros sentimientos para poder actuar conforme la propuesta que Jesús nos ha presentado. ¿Está bien? El cuarto objetivo, esforzarse para vivir los preceptos evangélicos como norma de conducta humana, que no sirve solamente para los que piensan como nosotros, que no sirve para fulano porque es de tal o cual religión. Es efectivamente el precepto evangélico, es como norma de conduta de todo ser humano. Ah, pero entonces todos tendrán que ser cristianos. No estamos hablando de eso. Estamos tratando que todos sean mejores personas, mejores criaturas, que todos puedan conocer la esencia de la ley de Dios, que está en todas las religiones. Porque si vamos a la esencia de cualquier religión, vamos a encontrar la necesidad de amar, de respetar al semejante, de hacer al otro lo que nos gustaría que el otro nos hiciera, de que hay un único Dios, es Padre de todas las criaturas, de todos los seres, de que somos todos hermanos unos de otros. En la esencia de la verdadera religión está esto. La religión que enseña distinto de esto está equivocada. Ahí está el gran problema, ¿no? Este exclusivismo de que como Dios tuviera preferencia por algunos de sus hijos y no por otros. Porque nosotros adoramos de tal o cual forma y los demás no saben adorar como adoramos nosotros. Fíjense, si hay cabida en este tipo de interpretación que perdura después de cuántos miles de años de existencia. Ya no es hora de cambiar eso. Ya pasó la hora de cambiar eso. Entonces, este es el momento precioso que estamos recibiendo. Preciosísimo. Bueno, ¿cómo será organizado, no? Para poder desarrollar estos contenidos que nosotros tenemos en el Evangelio, ¿no? El desarrollo de los contenidos del estudio da el método de estudio indicado por Allan Kardec en el libro de los Medios, parte primera, capítulo 3. Aquí queda la primera tarea de casa. Voy a pedir que todos apunten, por favor, no guarden su memoria. Libro de los Medios, parte primera, capítulo 3. Entonces, LM1, que es la parte 1, 3, que es el capítulo 3. Guarden eso, tendrán que ir consultar. Si no tenéis el libro ahí en mano, ¿no? Podréis consultar después, no hay problema. Y si no tenéis el libro físico, está en Combook, está en la internet, disponible gratuitamente para quien quiera bajar, o si quiere una versión, ¿no? En ebook está disponible para venta, o en papel también no podemos encontrar. Así que ir al libro de los medios, la parte 1, capítulo 3, y leerlo todo. Se llama Del Método o El Método, como queráis, depende de la traducción. Es ahí donde vamos a encontrar, ¿no? Cómo vamos a trabajar en el Evangelio. Vamos a hacer un pequeño resumen, ¿no? Para que podamos tener una idea, pero es un resumen. No dispensa leer, por favor. Aquí estamos sintetizando, ¿no? Dice entonces, el método kardeciano está fundamentado en la dialéctica socrática.
yo diría y también en la dialógica cristiana de Jesús, en la dialógica de Jesús, ¿está bien? Porque la dialéctica socrática, en la dialéctica socrática, el maestro saca de adentro del discípulo, utilizando preguntas, ¿no? El conocimiento que él ya tiene ahí en germen. Ele auxilia a desarrollar estos potenciales. Muy bien, en la dialógica cristiana, el proceso es, pero con una condición que va más allá. El responsable, digamos así, no es propiamente más un maestro, pero un facilitador del proceso, ¿no? Vamos a decir eso. Va a promover el diálogo entre todos. Y él incluso, para el examen, ¿no? De aquella propuesta de estudio, pero tiene este individuo un compromiso de seguir las enseñanzas. Es la única manera de desarrollar dentro de esta dialógica cristiana la autoridad moral. En la propia vivencia se desarrolla entonces la autoridad moral. ¿Está bien? Entonces el método kardeciano está fundamentado en la dialéctica socrática y que fue divulgada por Platón, y en los análisis indicados por el codificador. Y mira cómo el codificador hacía el estudio. Presentava una tesis, hacía una discusión de la tesis, cuando había, presentava las antítesis y después hacía una síntesis. Podéis agarrar los textos de Allan Kardec, vais siempre encontrar una tesis, una discusión de esta tesis, en una buena parte de los textos, las antítesis y después una síntesis. ¿Está bien? Pero nosotros no vamos a detenernos en esto, como hemos dicho. Nosotros vamos para la dialógica de Jesús, no utilizando esto, examinando la tesis, qué es lo que se propone ahí, qué tiene en este versículo, cuando lo desmenuzamos, qué es lo que encontramos. Discutimos juntos eso, ¿no? Vamos a ver si tiene algún contrapunto, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre si no es conforme ahí está? Y ahí vamos ahora a sintetizar. Y normalmente la síntesis conlleva a una ampliación del conocimiento, ¿no? Y una contribución para el perfeccionamiento de los sentimientos y, como resultado último, una condición de vivir mejor en las circunstancias que la vida nos presenta. ¿Está bien? Esta primera parte, ¿no?, de principios, objetivos y fundamentos, no digo que está terminada, ¿no? Como hemos dicho, no se termina, pero está aquí puesta para la continuación de nuestros estudios. Y yo pregunto si tenéis alguna duda, si queréis que se repita algún punto que tal vez no quedó claro, si es necesario, por favor, que podáis lanzar ahí la pregunta en el área de texto, pedir la palabra, si queréis comentar alguna cosa. E como estáis vendo, não temos prisa, não? Balques aqui puso, eu vou ler para todos e para que quede registrado, que vão acompanhar depois as diapositivas. Agora, Balques dijo assim: Carlos, pero entonces, ¿cuáles serían las fuentes de estudio si el mismo Evangelio según el Espiritismo es una interpretación de los espíritus? Muy buena pregunta, Balques. Excelente. Muy bien, esto nos lleva a hacer una análisis, aunque breve, pero solamente proponiendo, ¿no?, una idea de que cada uno de los textos de los evangelistas es una propuesta
de vivencia. Es un camino para llegar al autoconocimiento y al perfeccionamiento personal, individual, teniendo como resultado, ¿no? Una concienciación de esta realidad de que somos hijos del mismo Padre, todos y hermanos unos de otros, y que tenemos un objetivo, una función, que Dios nos creó con algún propósito. Y este camino que vamos encontrando en cada uno de ellos, si leemos, ¿no? Mateo nos va a hablar del reino de Dios, de cómo alcanzar y desarrollar el reino de Dios, ¿no? Y entonces, al estudiar, vamos encontrando el camino y también encontramos el cómo hablar con Dios. ¿Cuál es el significado de la fe? Esta potencia que tenemos que desarrollar, ¿no? Que tiene varios sentidos, significados, y que vamos descubrindo en el estudio, en la propia vivencia de esta fe, vamos descubrindo cómo ella se amplía, ¿no? Y que horizontes largos tiene, ¿no? Entonces, este derrotero, él tiene este propósito. Si agarramos después Marco, vamos a ver que escrito en un orden, porque también fue dirigido a un otro público en aquel momento, vamos a decir así, pero el propósito es el mismo, es presentar el camino del autoconocimiento y de esta integración en los propósitos de la creación divina. ¿Está bien? Yo diría un derrotero de evolución espiritual. Y así va a ocurrir también con Lucas y con Juan, y Juan de una manera, vamos a decir así, la más profunda, ¿no? Porque nos invita ahí, finalmente, a entender los otros tres, sacando de la letra el espíritu. Si hasta entonces, ¿no? La persona aún estaba prendida, el espíritu se resalta, se destaca, ¿no? Y entonces, dentro de esta misma visión, el Evangelio según el Espiritismo es para los tiempos actuales la esencia destacada de todos estos derroteros de evolución espiritual para que la criatura pueda hacer esta evolución espiritual. Tenemos un seminario que ya hemos presentado, ¿no? En relación a esto, agarrando los capítulos desde la introducción al Evangelio según el Espiritismo e indicándolo como este derrotero de evolución espiritual. Muy bien, pero si tenemos el Evangelio según el Espiritismo, ¿por qué? Y esto hizo a nosotros esa pregunta un presidente de una federación una vez. Él dijo, ¿por qué si el Espiritismo es el Evangelio redivivo, por qué este destaque para el Evangelio de Jesús? ¿Por qué el Espiritismo no es el propio Evangelio de Jesús? Bueno, vamos a entender, no es el propio Evangelio de Jesús. El texto de los 4 evangelistas, que necesitan ser conocidos. Es como si fuera el cimiento de una construcción. Si nosotros nos lanzamos las bases, los cimientos, ¿cómo vamos a erguer las paredes? ¿Cómo vamos después poner el techo? Así que el Evangelio según el Espiritismo, ¿no? Es como si fuera este techo que se está poniendo, pero para poner el techo hay que entender, comprender cómo lanzar los cimientos. De ahí esta propuesta, Valques, ¿no? De estudiar cuáles son las fuentes. Las fuentes son muchas. Y ahí queda, ¿no? Para nuestras búsquedas. Hay muchos escritores y hay buenos escritores que han auxiliado en el entendimiento de la propuesta de Jesús. Con el tiempo, estudiando el Evangelio Redivivo, vamos encontrando más fuentes, pero ahora voy a citar tan solo algunas, ¿no? Bueno, tenemos
además del propio Evangelio de Jesús, que es, como has dicho, una interpretación de los espíritus, pero la interpretación de los espíritus superiores, no es de cualquier espíritu. Ahí Allan Kardec destacó el aspecto moral de la enseñanza, o sea, la esencia de la enseñanza de Jesús, y los espíritus lo han comentado para que pudiéramos ampliar el conocimiento, el entendimiento. ¿Está bien, Valques? Entonces, tenemos también como fuente, ¿no?, para poder estudiar la Biblia de Jerusalén, por ejemplo. ¿Está bien? Tenemos la traducción de Almeida, que es una traducción protestante. Mire que no estamos dando preferencia a una o a otra. El que quiera conocer, de hecho, tiene que estudiarlas, leerlas, compararlas, ¿no? Y en el Evangelio Redivivo, como vamos sumergir en cada versículo, entonces tendremos condición de buscar estas interpretaciones de cada uno de estos autores. No es que el facilitador lo va a buscar y traer. Con el tiempo, los propios participantes van buscando estas informaciones y trayendo para el estudio. ¿Está bien? Pero también tenemos otras fuentes muy interesantes. Sin ningún perjuicio, nosotros estamos diciendo que debemos de leer todo. Hacemos un destaque que Allan Kardec, antes de desencarnar, dejó una recomendación de una biblioteca fundamental, esencial del espiritismo. Y dentro del Evangelio según el Espiritismo. Y puso también la revelación de Rustem. Algunas personas tienen perjuicio, no les gusta Rustem, no hay problema, no estudie. Pero el que quiera, ¿no?, que tenga interés sin ningún perjuicio, puede encontrar ahí también una fuente, ¿no?, que puede auxiliar en la entendimiento, porque es un estudio que va también versículo a versículo examinándolo uno a uno. Hay otros libros escritos también. La interpretación de Emmanuel, que ahora está conocido como el Evangelio por Emmanuel, es una serie de 7 libros editados por la Federación Espírita Brasileña, de los mensajes que Chico Xavier ha psicografiado a lo largo de los años, ¿no?, de trabajo con Emmanuel, y que salió publicado en Reformador, en la serie Fuente Viva, ¿no?, y en varios otros libros, publicados incluso por otras editoras, no solamente por la Federación Espírita Brasileña, y que estas editoras, parte de ellas, han cedido estos textos. Y salieron entonces estos 7 libros, el Evangelio por Emmanuel, y que naturalmente están siendo traducidos al español, para que todos podamos tener acceso. Esta es una fuente también magnífica, ¿no? Hay una otra fuente, fue escrita también en portugués, que algunos consideran más esotérica, digamos así, ¿no? Pero sin ánimo de tener estos perjuicios, ¿no? Cada uno tiene derecho de pensar lo que quiera, pero esto no invalida el consultar esas obras, ¿no? Como es la obra de Carlos Torres Pastorino, que lanzó 8 libros, pero que hay otros, ¿no?, tal vez otros 3 no publicados, y que vamos a ver si algún día salen también, en que Carlos Torres Pastorino va a hacer este análisis en diversos aspectos de la propuesta del Evangelio de Jesús. ¿Está bien? Se llama Sabiduría del Evangelio, pero yo no conozco el texto además del portugués. Para los que tengan facilidad, se puede encontrar en internet, porque no está más a venta, no está agotada la obra. Pero hay un texto hasta que aparezca nuevamente publicado en papel, se puede consultar de repente, ¿no? Si alguien tiene acceso a este PDF que a veces está por ahí disponible. Pero cuando salga de nuevo impreso, preferimos, o como ebook, preferimos que se compre estas, que hay una garantía de fidelidad, vamos a decir así, al autor, ¿está bien? Por ahora, Valgas, y que con el tiempo vamos encontrando.
vea que no estaremos restritos a la interpretación simplemente de los desencarnados o de los encarnados. Vamos consultar los autores independiente de su condición de espíritu desencarnado o de espíritu encarnado. ¿Está bien? Se quedou mais alguma dúvida, vale que esteja a gusto para perguntar, está bem? Juana, ¿qué quieres decir cuando dice hay que sacar el espíritu de la letra? Muy bien, muy buena pregunta, Juana. Carlos Torres Pastorino, en el Sabiduría del Evangelio, él dice que, sin ánimo de crítica naturalmente, la interpretación al pie de la letra, o sea, conforme la letra, es para inteligencias primarias, que não se han dado al trabalho de desarrollarse, que estão acomodadas. Entender conforme a letra é ler sem interpretar. Pero está escrito assim. Pero está escrito assim porque a pessoa quer restringir-se a la interpretação literal. Porque todo texto tem um contexto. Toda situação particular está inserida dentro de toda uma ambientação que deve de ser considerada, não? E é por isto que há que interpretar. E a interpretação se hace mais profunda a la medida de la ampliação de la capacidade intelectual de la criatura. Pero, como hemos dicho, não se restringe, não pode quedar restringida a interpretação ao intelecto, porque o Evangelho de Jesus está dirigido ao sentimento da criatura, para sua transformação real e integral, e que não ocorre se simplesmente nós nos limitamos a uma interpretação que vai mais allá da letra, sim, já, pero é intelectual simplesmente, sem compromisso, simplesmente ilustrativa. Assim que, quando queremos dizer sacar o espírito da letra, é entender o Evangelho em espírito e verdade. Se os acordáis, Juana, do encontro de Jesus com a mulher samaritana em el poço de Jacob, e naquele momento ela pergunta qual é o sítio adequado para adorar a Deus, se em el templo, como diziam os judíos, ou em el campo, en el cerro, como diziam os samaritanos. Jesus lhe disse que chegaria um dia em que a humanidade não adoraria a Deus nem em el templo, nem em el campo, simplesmente, porque lo adoraria em espírito e verdade, porque Deus é espírito. De esto se trata, Juana, de entender a Deus como espírito e que somos espíritos criados a sua imagem e semelhança, e que, por lo tanto, necessitamos entender toda a criação em espírito e verdade. E por la própria lei de Deus, nosso Padre. ¿Está bem? Mônica dijo, Carlos, por favor, ¿puede repetir o nome do livro de Pastorino, Sabedoria del Evangelho? Em português, Sabedoria do Evangelho. ¿Está bem, Mônica? Aqui, Olga puso, ¿no? Sabedoria del Evangelho. E Lia puso em português. Sabedoria do Evangelho de Carlos Torres Pastorino. Carlos Torres Pastorino. Bueno, vamos entonces a sacar esta apresentação e nosotros abrir outra apresentação, que é a primeira capacitação no para facilitadores do Evangelho. Este material lo agradecemos muito a Marta Antunes e equipo, que é um equipo que já não está restrito a Brasília, a la Federação Espírita Brasileira, só em Brasília. É um equipo que já trasciende, não? Está esparcido por muitos sítios em Brasília e fora de Brasília já. Está bem? Então, é um material coletivo, pero agradecer a iniciativa de poder iniciar esta ideia e que está tendo uma aderência bastante grande de los que têm compromisso com o Evangelho. E decirles que há uma informação
de que el mentor espiritual de Cristo acompaña este trabajo y que lo inspiró desde el comienzo es Bittencourt Sampaio, un espíritu muy evolucionado que estuvo reencarnado en Brasil y probablemente antes de eso en otros sitios, lógico, ¿no? Para construir su evolución, tal vez quizás en algún otro país incluso de nuestra tierra, ¿no? Y que durante su encarnación se reveló de alta capacidad espiritual y después confirmado por otros espíritus su jerarquía espiritual en el mundo espiritual, ¿no? Está inspirando esta propuesta del Evangelio Redivivo, ¿está bien? Bueno, entonces vamos ver una serie de aspectos ahora que nos auxilian, ¿no? En la preparación para lidiar con esta propuesta del Evangelio Redivivo conforme la propuesta del Espiritismo. El Evangelio Redivivo es la propia doctrina espírita, como hemos comentado, ¿no? Es la promesa que Cristo ha hecho y que está registrada en Juan, el Evangelio conforme Juan, en el capítulo 14, los versículos de 15 a 17 y 26, en donde Jesús está con los discípulos y los discípulos están un poco así tristes, sufriendo porque Jesús anunció varias veces que tendría que partir y él entonces les consuela y les informa algo que vendría de ocurrir y puso así, si me amáis, ¿no? Vamos ver el texto dentro de un momentito. Y esta promesa que Jesús ha hecho a los discípulos, que Juan registró, fue confirmada por Allan Kardec en el Evangelio según el Espiritismo, en el capítulo 6, en el ítem 4. Podéis también consultar ahí y ver el texto. Podéis apuntar Evangelio segundo el Espiritismo, capítulo 6, ítem 4. Este capítulo 6 son mensajes del Espíritu de Verdad, que fue el principal responsable por la venida del espiritismo, por la codificación del espiritismo. Era un grupo inmenso de espíritus trabajando con Kardec y muchos otros médiuns y otros trabajadores bajo el comando del espíritu de verdad. Y ahí entonces está en las palabras, ¿no? del propio espíritu de verdad, está confirmado su retorno para estar por siempre junto de nosotros había prometido, ¿está bien? Esta promesa es muy importante para que pudiéramos comprender que Dios nuestro Padre no nos abandonaría jamás, ¿no? No estaríamos huérfanos. Entonces, yo voy a presentar el texto conforme está escrito aquí. Hay diversas traducciones, ¿no? Yo mismo tengo de memoria este texto con un otro, una otra forma de escribir, pero vamos allá. Se dice, si me amas, guardarás mis mandamientos. Vamos a examinar. Cuando miramos, dice, si es una condicionante. Entonces, si me amas, hay que amar a quién hay que amar. Vamos a ver enseguida, ¿no? Aquí quien habla es el Cristo. Entonces, si amas al Cristo, ¿está bien? Guardarás mis mandamientos, ¿no? Hay que entender, es la segunda condición. Si me amas, es la primera condición. Guardarás mis mandamientos es la segunda condición. ¿Qué es guardar los mandamientos? ¿Qué os parece? ¿Qué sería guardar los mandamientos? Podéis escribir en el área de texto. Demora un poquito para aparecer cualquier contribución, ¿no? Ahí Olga dijo, ¿no? Olga Ortiz, cumplirlos. Muy bien, no podría haber mejor resumen. Y Maite dice lo mismo, cumplir con ellos, ¿no? Y Olga dice entender. Y Rosimar complementó, interiorizarlos, ser ejemplo, Tere, amar al próximo. Valques, actuar conforme Jesús enseñó. Muy bien. Mónica, guardar en el corazón y trabajar. Muy bien, estoy muy satisfecho. Excelentes respuestas, ¿no?
Entonces, si me amas, si amamos a Cristo, si vivimos conforme sus enseñanzas, para esto hay que estudiar, hay que entender, hay que meditar, ¿no? Hay que sentir, hay que poner en práctica, ¿no? Y Orlando, aquí también hay más contribución. Jesús y Marta dice, vivirlos, incorporarlos en nuestra vida. Está muy bien. Y Orlando, acojo lo que dice Valques. Muy bien. Estamos todos conformes, esto está magnífico. Entonces, cumplidas estas dos condiciones, mira qué cosa. Y le pediré al Padre, y Él te dará otro paráclito. Mira qué cosa. Aquí hay una definición. Paráclito, el mediador, el defensor, el consolador, el que está al lado. Eso intercede. ¿Está bien? Es el intercesor en favor de él, ¿no? Entonces, Jesús estaría ya como consolador que era, ¿no? En la manifestación del Cristo en sí, él va entonces ser este instrumento de pedir al Padre: si me amas, guardarás mis mandamientos. Si amamos a Cristo, guardamos sus mandamientos. Ele entonces pide al Padre y Él va a dar otro paráclito, otro consolador, para que pueda permanecer. Que hay una otra cosita que dice así: el Espíritu de verdad que el mundo no puede aceptar. Hay otro texto que dice que no puede conocer, porque ni lo ve ni lo conoce. Mira qué cosa impresionante. No es que el consolador no estuviera presente, estaba, pero el mundo no lo veía, no lo veía. Y por lo tanto no podría conocerlo, aunque estuviera delante de ellos. Mira qué cosa. Pero mira, el Paráclito, el Consolador o el Espíritu Santo, ¿no? A quien mi Padre enviará en mi nombre, les enseñará a todos y les recordará todo lo que les he dicho. Pero hay aquí un tramo que fue salteado y que dice así: pero vosotros lo conoceréis o lo aceptaréis, porque Él estará en vosotros y habitará. No estará con vosotros y habitará en vosotros. ¿Está bien? O sea, los discípulos ya lo recibirían. En aquel momento, ¿no? Estaban aceptando a Cristo ahí. Y después, cuando viene el Pentecostés, ya había partido Jesús, las lenguas de fuego, que es la manifestación de la mediunidad, ellos no solo estaban reconfirmando el Consolador, estaban recibiendo ahí el Consolador, como lo estaban ofreciendo a los que estaban maduros para recibirlo. Hablaban para la gente de él, y los maduros lo han aceptado. Pero, mira, el mundo no puede aceptarlo porque no lo ve. Los que no estaban prontos decían que los discípulos estaban borrachos, otros que estaban locos, que no sabían lo que estaban hablando, porque no consiguen ver, no están maduros para, no quieren, y por lo tanto no lo pueden conocer. Ocurre hoy lo mismo. El Espíritu está presente, es el Consolador y vino para estar por siempre, pero solo con el tiempo, con los años, con los siglos, con los milenios, va a ser posible que la humanidad despierte finalmente, ¿no? Para entender. Cuando esto ocurra, el espiritismo ya no será más necesario. Habrá cumplido su papel y no tendremos ninguna religión, sino la verdadera presentada por el Cristo, la religión natural del adorar a Dios en espíritu y verdad, sin tener necesidad de sitio, sin tener necesidad de sacerdocio, sin necesidad ninguna de paramentos, de cualquier... Orlando dijo: siempre me intrigo qué quería decir o significar el Paráclito. Ahora lo sé. Muy bien. Excelente. Muchos agradecimientos a esta doctrina espírita que es muy aclaradora, ¿no, Orlando? Muy aclaradora.
Si tenéis alguna duda aquí, podéis preguntar, por favor. El Evangelio es algo, Dios mío, no hay palabras, ¿no? Entonces, tenemos que ir entendiendo despacito, despacito. Bueno, aquí está destacado entonces el Evangelio según el Espiritismo en su capítulo 6, item 4, para que no os olvidéis de consultar, ¿no? Y tenemos ahí muy clarito esta confirmación del Espiritismo de que, no, dentro del propio Espiritismo, de que el Espiritismo es la promesa, el cumplimiento de la promesa de Jesús. Blanca Cecilia puso aquí: Carlos, este curso lo están grabando y lo compartirán en la página del Centro de... Sí, sí, seguramente estará compartido para quien quiera consultar a cualquier momento, ¿no? Y vamos a grabar los otros también, Dios nos permitirá. Y entonces vamos a tener la oportunidad después de ver otra vez, ¿no? Lo que no impide de algún día volver a esto aquí y naturalmente interpretar de varias formas, ¿no? Muy bien. Vamos entonces, un momentito, por favor. Muy bien. En la continuación, vemos que la propuesta del entendimiento, ¿no? Estamos viendo, esta es la primera formación para facilitadores, ¿no? Del Evangelio Redivivo. Y dentro de la propuesta vemos aquí el texto, solo un pequeño tramo, ¿no? Por lo tanto, que está en el capítulo 6, item 4, que debéis de ir ahí, leer todo el texto. Por lo tanto, el Espiritismo cumple lo que Jesús dijo del Consolador prometido. Primero, conocimiento de las cosas. ¿Está bien? Jesús dijo que nos enseñaría todas las cosas. Dejar que el hombre sepa de dónde viene, a dónde va y por qué está en la tierra. Un llamado a los verdaderos principios de la ley de Dios y consuelo por la fe y por la esperanza que faculta. ¿Está bien? Vean la profundidad del texto y examinen si el espiritismo no cumple eso, ¿no? ¿De dónde hemos venido? Nos dice que no fuimos creados al momento de la concepción del cuerpo, ya existíamos antes. Esto todo trae un historial tremendo, ¿no? De experiencias acumuladas, decepciones y logros, cosas a espiar y cosas a probar y aprendizajes a hacer. ¿Y a dónde vamos después de pasar por aquí? No vamos a un destino cierto de ir al infierno, al cielo, no. Vamos a seguir trabajando. Porque Jesús lo dijo, el Padre trabaja hasta ahora y yo también. ¿Por qué nosotros vamos a quedar ociosos? Entonces, nos llama para comprender los verdaderos principios de la ley de Dios. Basta ver la parte 4 del libro de los Espíritus, las leyes morales. O tercera, perdón, creo que me equivoqué, la tercera, ¿no? Y consuelo por la fe y la esperanza, ¿no? Que también tiene las esperanzas y consuelos allá. Muy bien. Ok. Bueno, entonces el Evangelio Redivivo va a contar con el método kardeciano y también con la orientación de Manuel. Vamos a apoyarnos mucho en la orientación. Ah, pero ¿será excludente, exclusivo? ¿Solo vamos a ver el método de Kardec y la orientación de Manuel? No. Ya hemos citado cuántos, ¿no? Y vamos a poner incluso la lista de las fuentes. ¿Cuántas fuentes se puede consultar? ¿Está bien? Vamos a los textos conforme los recibimos, que está registrado ahí por los evangelistas y publicados en varias traducciones. Vamos consultar estas traducciones, comparar en ciertos momentos, ¿no? Y vamos buscar las interpretaciones que los hombres han hecho y que principalmente, ¿no? Emmanuel hace
en las experiencias que tiene, no solo de las existencias aquí entre nosotros, pero de poder buscar, ¿no? ¿Cómo yo voy a poder decirlos? Las informaciones que están registradas en el mundo espiritual, pero no solo eso, tiene la capacidad de ir a los sitios y ver cómo fue que se pasaron las cosas, porque todo esto está registrado en la psicosfera de la Tierra, digamos así. ¿Está bien? Cuando leemos Pablo y Esteban, por ejemplo, un compañero protestante, ¿no? Eh, recibió de alguien el libro y lo empezó a leer y después volvió y dijo a la persona, pero qué cosa impresionante, parece que él está describiendo una escena que está viendo. Y estaba, ¿no? Un chico se desdoblaba y Manuel le proporcionaba la oportunidad de ver junto con él las escenas. Y él entonces iba psicografiando, escribiendo. Así que estos recursos que no tenemos encarnados tienen los espíritus. Por esto hay que estar muy atentos, ¿no? A esta orientación de Manuel, porque está efectivamente basada en los hechos. Pero también no podemos olvidarnos, ¿no? De Amélia Rodríguez. ¿Está bien? Y El Espíritu de Verdad, que es un libro magnífico también. Y muchas otras del reino. Y así vamos. ¿Está bien? El método kardeciano para que podamos entonces entender. Hemos visto que hay la presentación de una tesis, de una propuesta de estudio, digamos un tema, ¿no? Y aquí vamos a estar atentos siempre de no pasar de 10, 15 minutos cuando hagamos esto, para no tomar el tiempo de estudio, hacerlo de forma dinámica, ¿no? Con participación de la gente. ¿Está bien? Antes de seguir, Ana, hay algunas cosas que Blanca puso en el área de texto. Así ya hemos comentado, ¿no, Blanca? Ana Retamero puso, cada día agradezco de corazón que Jesús y los buenos espíritus hayan puesto el espiritismo en mi camino. Y la confianza de que yo podría entender su mensaje. Muy bien, Ana. Es para todos nosotros esto, ¿no? Como estábamos agradeciendo antes, Ana registró eso, ¿no? Entonces, en el método kardeciano, primero la tesis, ¿no? El tema. Vamos a presentar esto en 10, 15 minutos máximo. Puede alguna vez ser menos. Sí, puede, depende mucho, ¿no? Pero cuidado para no ser superficial. Presentar el tema sin contextualizarlo. Por esto, inicialmente se presentará un versículo o tema de las escrituras para su análisis general, cubriendo los posibles contextos, o sea, de lo conocido a lo desconocido. Está bien, como dice Kardec, partir siempre del conocido para ir al desconocido. El contexto puede ser histórico, geográfico, el lenguaje, los personajes involucrados, y así todo lo que diga respeto a aquello. Normalmente no contextualizamos, leemos y ya vamos interpretando, pero es muy importante. Jesús dijo esto, si fue palabra de Jesús, ¿verdad? Y estaban escuchando los discípulos, o estaba hablando esto a María Magdalena, o estaba hablando esto a la multitud. En aquel momento, antes había ocurrido esto y esto y esto, y en la secuencia vino a contextualizar, ¿no? Históricamente, esta región en donde Jesús visitó tal es un sitio así, así, así. Si tenemos la información, ¿por qué no? Dijo Flávio Josefo, que fue un historiador que citó a Jesús, no sé si es el caso, está dentro. Bueno, los judíos interpretan históricamente, ¿no? Esta situación así, 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 parará, parará. ¿Por qué no? Y podemos hacerlo en cada versículo, ¿no? O en cada capítulo, y ahí cada versículo ya estaría dentro de este contexto cuando vamos a examinar. ¿Está bien? El lenguaje que Jesús usaba estaba adecuado a aquella gente. Usaba muchas palabras que eran de entendimiento de ellos, ¿no? Como el pastor de las ovejas, como el cultivo del campo. Siempre relacionaba con el diario vivir de aquellas personas.
¿Está cierto? Muy bien, si hay alguna duda, por favor, pueden preguntar. Bueno, para comprender bien algunos pasajes de los evangelios, nos dice Kardec, es necesario conocer el valor de muchas palabras que se usan a menudo en ellas y que caracterizan el estado de las costumbres y la sociedad judía en esa época. Está en el Evangelio según el Espiritismo, en la introducción, el ítem 3. Kardec incluso va a dar la definición de algunas palabras, ¿no? De algunos términos que se utilizaba para poder contextualizar, entender. ¿Está bien? Bueno, presentada la tesis, o el tema, el asunto, vamos ahora a la discusión de la tesis, de este tema. Si allá llevamos de 10 a 15 minutos, aquí podemos llevar unos 45 minutos, máximo una hora, ¿no? Não deve passar de uma hora por conta de compromissos que as pessoas tenham e tal, não? Vamos allá, mais ou menos isso, não? Después de la presentación general, se invita a los participantes a hablar, buscando enriquecer el tema con información basada en las orientaciones espíritas, apoyadas por los trabajos de Kardec y subsidiarias fieles a la doutrina. En esta hora pueden aparecer outros autores, lógicamente, según fulano de tal, e aí decir, eu concordo por isso, aquele outro, pero Emmanuel, al revés de esto, disse, mira, as teses e antíteses que vão aparecer, ¿verdad? Estamos discutindo ali o tema, não? Apresentando o que vai ocorrer, depois vai venir as antíteses. ¿Está bem? Então, en este primeiro momento, todo lo que encontramos. Son fieles a la doutrina, vamos presentando. Van a aparecer opiniones que corroboran, presentamos. ¿Está bien? Y esto no es solamente el facilitador, mira. La gente tiene que involucrarse, investigar, que tras de este desarrollo, ¿no? Muchos puntos del Evangelio, la Biblia y los escritores sagrados en general son ininteligibles, incluso irracionales, por falta de la clave para comprender su verdadero significado. Esta clave está completa en el espiritismo, ya que aquellos que lo han estudiado seriamente ya podrían estar convencidos y como todos lo reconocerán aún mejor más adelante. Está también en esta introducción, ítem 1. Así que Allan Kardec dejó registrado, ¿no? esta dificultad. Hay muchos textos que uno lee y dice, pero por amor de Dios, ¿qué quiso decir con eso? Esto no hay cómo entenderlo, pero si tienes la clave, el espiritismo, Kardec pone el Evangelio según el Espiritismo, capítulo 2, la comprensión de la vida futura es fundamental para entender el Evangelio de Jesús. El que no entienda la vida futura no consigue entender el Evangelio de Jesús. Y si pensamos que en la vida futura hay el infierno y el cielo como punto pacífico, que dormimos hasta el día del juicio, vamos a interpretar el Evangelio de Jesús todo con base en esto. Naturalmente de forma equivocada, perdonen, pero es un hecho. ¿Está bien? Y es lo que hemos hecho por siglos. Ahora entonces hay que desvincularse de estas ideas dogmáticas, porque esto no está en el Evangelio de Jesús de esta forma. Para nada. Muy al revés de eso, ¿no? Y es esto lo que tenemos que buscar, sin ánimo de criticar a nadie. Porque si vamos a criticar a alguien, primero tenemos que criticar a nosotros mismos. Fomos nosotros que lo hicimos. No solamente uno u otro, todos nosotros. Así que lo que tenemos que hacer ahora, despertar para esta revivescencia del Evangelio, es efectivamente liberarnos de las interpretaciones dogmáticas, ¿no? Estudiar conforme la propuesta espírita y profundizar. ¿Está bien? Dice Carlos, una duda, pero este trabajo implica que los participantes tienen previo conocimiento. Sí, normalmente, ¿no? Hay una secuencia y se informa, por lo menos en la reunión anterior,
que as pessoas vão estudar tal coisa em la outra semana. Incluso alguma indicação de bibliografia ou alguma coisa assim. ¿Está bem? Pero también con el tiempo, porque ahora se está traduciendo todavía, con el tiempo el cuaderno entero estará disponible. ¿Está bien? Y las harán esto como ebook, lo puede adquirir y poder ver antes, porque el ideal es que vean antes. Este estudio depende de que se vea antes, de que se vean las cosas. Por esto, por ahora, no, mientras no esté traducido todo, van a recibir en parte, pero van a recibir con anticipación. Está combinado esto, ¿está bien? Muy buena pregunta, Mónica. Ahora, la cuestión de la síntesis o conclusión, ¿no? Con o sin antítesis. En aquel momento anterior, yo he comentado ter alguna antítesis, del tipo, fulano interpretou desta forma, escreveu esto e aquello, pero Emmanuel disse, ou Kardec comentou tal coisa e tal. Então, vemos la tesis, la antítesis, e aí viene também as interpretações que o Espiritismo oferece, e vamos para a síntese. A síntese é alrededor de 25 minutos, não? Então, é assim que se temos em total 15 minutos para iniciar. Uma hora já dá 1h15. E se temos 25 minutos, já vai passar de 1h30. Por isto, a recomendação que se haga o estudo entre 1h30 e 2 horas. Como em la web, este tempo é muito cansador, em la web se hace 1h30 aproximadamente, ¿está bien? Antes de ir a la síntesis ou conclusão, há uma pergunta de Balques. Balques perguntou, Carlos, considera la FEB que não hemos acatado o Evangelho a causa de la falta de este entendimiento? Não é la FEB que considera, Balques, é o próprio Espiritismo. Allan Kardec nos comenta o entendimento correto, ¿no? ¿Está bien? Não teníamos este entendimento correto. Hicimos a interpretação nuestra de hombres e passamos a interpretação nuestra de hombres para os demás e não propriamente a enseñanza de Jesus. Por isso devemos de buscar esta enseñanza e sua pureza primitiva. ¿Está bien? ¿Ok? Entonces, en la síntesis o conclusión, nosotros vemos, puede haber antítesis o no, ¿verdad? Es el cierre de las ideas analizadas de acuerdo con la comprensión espiritista, lo que debe llevarse a cabo de tal manera que brinde a los participantes la oportunidad de reflexionar sobre su propia conducta moral, sobre las elecciones realizadas en la existencia, evaluando si poseen resonancia con las enseñanzas de Cristo. ¿Está bien? Aqui é um momento de reflexão mesmo. Não necessita ser solamente o facilitador a falar. É muito importante que ocorra, ¿no? En este momento que o participante pueda reflexionar e compartilhar com os demais. Eu não havia entendido isto desta forma. Agora entendo, ¿no? Que eu não posso actuar mais como venía actuando. E que alguém, de repente, quando se trata del perdão, por exemplo, diga, Deus mío, é tão óbvio, pero eu não havia percebido, eu guardo rencor todavia, e já não posso mais, porque aqui está dicho isso, e isso, e isso, não? Estes depoimentos, estas participações, isto é importantíssimo, verdade? Ok? En estos minutos finales, ¿no? Muy bien. Bueno, utilizaremos pues todos los recursos humanos en el apostolado, entendimiento, sin embargo, que el material precioso de exposición de la buena nueva reside en nosotros mismos. El prójimo consultará el mensaje del Padre en nuestra propia vida, por medio de nuestros actos y palabras, resoluciones y actitudes,
Es de Hermano X en el libro Luz Arriba, en el capítulo 45. El Evangelio es el edificio de la redención de las almas. Como tal, debía ser procurada la lección de Jesús, no mirando cada discípulo al perfeccionamiento de sí mismo, desdoblando las edificaciones del Divino Maestro en el terreno definitivo del Espíritu. Emmanuel, en El Consolador, pregunta 282. ¿Qué os parece? ¿No es magnífico eso? Así que al facilitador del Evangelio según el Espiritismo, o del estudio del Evangelio redivivo, vamos allá, al facilitador del estudio del Evangelio redivivo, le cabe un compromiso personal, que va a ser con el Cristo. ¿Está bien? Si se siente que no está en condiciones de hacer este compromiso, no es que va a ser puro, ya hemos comentado, de un día para el otro me convertí en un santo, no es posible. Entonces no me puedo exigir lo imposible. Compromiso de ir aplicando lo que vamos entendiendo, este compromiso tenemos. Y de que si nos equivocamos, vamos a hacer de todo para reparar. Porque yo no puedo garantizar que uno me vaya a equivocar. Yo soy imperfecto. Pero que cuando me equivoque, que lo reconozca. Que haga el esfuerzo de reparación. Que no me acomode. Que tenga confianza en mí mismo. Que yo estoy capacitado para. ¿Me habéis comprendido eso? Si vamos querer enseñar el Evangelio para que los otros vivan, no hace sentido. No tiene sentido. Porque la propuesta no es esta. Se divulga por la propia vivencia. Está dicho ahí. Por estos dores. Hermano X, que es escritor brasileño, ¿no? Que muy conocido. Y Emmanuel en El Consolador. ¿Está bien? Entonces, las reflexiones finales son 5 minuticos que puede hacer el facilitador. Son indagaciones destinadas a la autorreflexión. Ahí cabe al facilitador aprovechar el periodo de autorreflexión no como forma de buscar medios para superar a los otros, sino para su autosuperación. Este es de Eronildo. Entonces vamos allá. Está muy pequeñito, ¿no? Pero a ver si conseguimos. Esto es mi responsabilidad. Estoy leyendo lo que está dentro. Mis palabras, mi conducta, mis acciones, mi esfuerzo, mis errores, mis ideas, las consecuencias de mis acciones. ¿Está bien? Esto es mi responsabilidad, no es de otro. Las acciones de los otros, las palabras de los otros, el modo de vivir de los otros, las consecuencias de las acciones de los otros, las creencias de los otros, los errores de los otros, las ideas de los otros, esto no es mi responsabilidad. ¿Está bien? Entonces, lo que está dentro del círculo que leemos primero es mi responsabilidad, pero lo que está fuera del círculo no es mi responsabilidad. Quien tenga móvil ahí saca una foto de esto, ¿no? Como facilitador debemos de ejercitar esto para después trabajar con los demás, ¿no? ¿Está bien? Después estará disponible allá. Quien no saque a foto ahora puede ir en la página y buscar, ¿no? Del cfronteiras.es. Orientación de Emmanuel. El mensaje de Cristo necesita ser conocido, meditado, sentido y vivido. Está registrado en este librito, ¿no? Que es Renuncia,
Son palabras de Alcione, ¿no? Está puesto al comienzo y ahí está repetido para nosotros. Reflexiones. ¿Por qué Emmanuel escribió Cristo y no Jesús? Yo necesito respuesta vuestra. ¿Qué os parece? ¿Por qué Emmanuel escribió? ¿Queréis que vuelva el texto para que veáis? Mira, está así. El mensaje de Cristo necesita ser conocido, meditado, sentido y vivido. ¿Por qué puso Cristo y no Jesús? Por favor, ¿podéis escribir alguna cosita? ¿Por qué Emmanuel escribió Cristo y no Jesús? Tatiana dice, Cristo es el concepto, Jesús es el personaje. Muy bien. Mónica, a mí personalmente me gusta mucho, pero veo importante seguir porque Jesús es material, Cristo es espiritual. Muy bien. Dios, el enviado. Muy bien. El Hijo del Dios vivo, como dijo Pedro para él, ¿no? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. ¿Mm? Paqui, porque era el Mesías, el enviado. Muy bien. Entonces, Cristo es la esencia divina que se manifestaba en Jesús. Esta esencia divina está en nosotros. A la medida en que nuestra conciencia, nosotros vamos ampliando la capacidad de entender la ley divina que ahí está escrita, ¿no? Entonces vamos dando oportunidad para que esta esencia divina se desarrolle en nosotros. Ahí está, Juana. Cristo viva en nosotros. Muy bien. Valques, el Cristo es el espíritu puro, está en el tope de la escala evolutiva. Muy bien. Comprendamos esto, ¿no? Entonces, lo que el espíritu quiso decir es que el mensaje necesita ser conocido, meditado, sentido, vivido. ¿Fue eso? ¿Fue lo que quiso decir? Lo que el Espíritu quiso decir es que el mensaje necesita ser conocido, meditado, sentido y vivido. Volvamos allá al texto, miren. El mensaje de Cristo necesita ser conocido, meditado, sentido y vivido. ¿No fue? Muy bien. Entonces, cuando dijo Cristo, está diciendo esta esencia. ¿Está bien? Dejemos que el Cristo se manifieste en nosotros, o sea, que la ley divina se cumpla en nosotros. Son reflexiones para nosotros, ¿está bien? Entonces, ¿cómo relacionar el método de Kardec con la orientación de Emmanuel? ¿Cómo hacer eso? ¿Qué os parece? Manifestaciones, por favor. ¿Cómo vamos a relacionar el método de Kardec con la orientación de Emmanuel? Tiene que aparecer ahí una cosita fundamental. Escriban, por favor, a ver si alguien va a dar en el clavo. ¿Cómo vamos a relacionar? ¿De qué forma vamos a relacionar? ¿Qué es necesario primero de todo? Orlando dijo, a través de la lectura y luego de la dialéctica. Muy bien, compararlos. Muy bien, Blanca. Y Víctor, el método, ¿no? Y Maite dijo, conocer el Evangelio, Víctor, para poder interpretarlo, ¿no? Esto, el método, exacto. Olga Ortiz, atenernos que conocer, atentemos, ¿no? Que tenemos que conocer la doctrina de Kardec. Muy bien. Hay que estudiar el espiritismo y estudiar Emmanuel. Es esto, muy bien, dieron el clavo, hay que estudiar. Por lo tanto, siempre que podáis leer Emmanuel, tenéis que hacerlo. Y no dejar de estudiar Kardec todos los días, ¿cierto? ¿Cómo correlacionar el método de Kardec con la orientación de Emmanuel? Muy bien, repitió la pregunta. Y ahí viene, mira, presentación del tema, Allan Kardec. Vamos a dar una idea, ¿no?
contexto histórico de lenguaje, geográficos, culturales, de personagens, etc. Es el conocer de Emmanuel. ¿Ve? Entonces, Emmanuel propuso este método de conocer, meditar, sentir y vivir, ¿cierto? Entonces, aquí en la presentación del tema vamos a trabajar este aspecto del conocer, pero no es solo ahí, ¿eh? Aquí es solamente un esquema. Discusión del tema, entonces, viene el conocer y meditar, el mensaje de Cristo a la luz de la doctrina espírita. Con Emmanuel, atenerse al conocimiento, no a la forma. En la síntesis, conclusión, con o sin antítesis. Allan Kardec. Y ahí vemos en Emmanuel, sentir el mensaje de Cristo. Las reflexiones finales, ¿no? Esfuerzo para vivir el mensaje de Cristo. ¿Está bien? Esta correlación tiene que estar presente siempre, ¿no? Esta es la base para hacer esta correlación. Vamos a tener el tema, presentar, discutir el tema, ver si hay alguna antítesis, ¿no? Hacer la síntesis, la conclusión, las reflexiones, y esto está entonces en el conocer y meditar, el sentir y el vivir. Recordando al Maestro Divino, convirtámonos a su Evangelio de amor, para que su luz nazca en el pesebre de nuestros corazones pobres y humildes. Y edificados en su ejemplo, abracemos la cruz de nuestros preciosos testimonios, marchando al encuentro del Señor en el iluminado André Luis. Está en la colección Más Allá del Más Allá. El capítulo es Jesús por el Espíritu, André Luis, la psicografía de Chico Xavier. Muy bien. Aquí tenemos, esta la última lámina de esta presentación. Vamos a quitar entonces la presentación y vamos a encaminar para el cierre en estos minuticos. Queremos agradecer la participación de vosotros. Como habéis visto, no hemos terminado el asunto, lógicamente. Esto es el primer momento de encuentro, no para la formación de facilitadores. Tendremos inicialmente momentos y después tendremos otros momentos en el futuro, ¿está bien? Vamos entonces para la oración final. Divino y amado Maestro Jesús, agradecidos estamos, Señor, por esta oportunidad. Agradecidos porque nos brindas nuevamente la oportunidad de divulgar tu mensaje de amor y luz, que es en esencia la ley de Dios, nuestro Padre. Agradecidos por la bendición, Señor, de conocer el espiritismo, de estar juntos como hermanos en la búsqueda de la vivencia de este ideal. Agradecemos, Señor, por el Centro de Sus Espíritas Sin Fronteras. Agradecer por la Federación Espírita Española, por todos los centros afiliados. Agradecer, Señor, por la bendición de la amistad, de la familia. Agradecer a Dios nuestra secuencia cada día más, concienciarnos de que somos agentes útiles y responsables y que debemos de asumir nuestro papel delante y en la relación con nuestro Creador. Fortalécenos, Señor, en este propósito. Que tus mensajeros de amor nos puedan auxiliar, que podamos estar sintonizados con ellos, participando de esta red de amor, de fraternidad, de caridad, y que la luz del bien nos pueda guiar en todos los momentos de nuestras vidas. Oramos por nuestros familiares, seres queridos y amados,
compañeros de trabajo, vecinos, personas con quienes convivimos. Oramos, Señor, por toda la humanidad, sufriente y necesitada, que podamos despertar finalmente en el comienzo de la era de la regeneración, para que ella se implante en definitivo, que podamos despertar para el Evangelio revivido, tu mensaje de amor para la humanidad. Gracias, Señor.